Hola, Dios les bendiga, un gusto poder saludar en esta hermosa hora. A todos los que alcanzan a visualizar este video, saludarles en el nombre del Señor Jesucristo, a todas las autoridades encargadas del curso diplomado en especialidades juveniles. Gloria al Señor Jesús. Bueno, en esta hora la materia que hemos estado viendo pues es Introducción a la Teología. Y como líder juvenil, eh, esta materia serviría de mucho en nuestra vida espiritual, en nuestro conocimiento intelectual, en nuestro conocimiento bíblico también. Entonces es importante que todos nosotros como líderes conozcamos los principios, la estructura y todo lo que corresponde a Dios y su palabra. Gloria al Señor Jesús. Entonces, saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. En esta hora voy a dar mi punto de vista y cómo yo aplicaría esta materia en el liderazgo que Dios me ha encomendado en la iglesia local. Gloria al Señor Jesús. Entonces, la teología, pues, como muchos de pronto ya tienen conocimiento, la teología es el estudio, se podría decir, de Dios o de la palabra de Dios o de las cosas reveladas que Dios nos ha dado a nosotros, la humanidad. En sí, la teología, desde mi punto de vista, sería algo un poco controversial, ya que a Dios no lo podemos estudiar. En su esencia principal, a Dios no se lo puede estudiar porque Dios es espíritu, Dios es invisible. No podemos meter a Dios en un laboratorio para poderlo estudiar. Podemos estudiar al ser humano, podemos estudiar las cosas que existen, las cosas que podemos ver y palpar, poderlas estudiar, su estructura, sus compuestos, sus componentes, pero a Dios no lo podemos estudiar. Pero lo que sí se puede es estudiar lo que Él ha revelado en las Sagradas Escrituras, que es la Biblia. Allí Dios nos ha revelado varios conceptos a través de la historia bíblica, de cómo Él se ha manifestado a la humanidad, de cómo Él ha tratado con la humanidad de diferentes maneras. Entonces, la teología es el estudio de las cosas reveladas que Dios nos ha manifestado a nosotros o a nosotras, su creación. Gloria al Señor Jesús. Entonces, es importante para el creyente o para aquel que ha creído en Jesucristo tener conocimientos acerca de esto, porque esto es fundamental en la vida de nosotros, conocer a Dios en su esencia. Dios es espíritu, dice San Juan 4:24, dice que Dios es espíritu. Entonces ese Dios está compuesto de atributos, que Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente, Él es invisible, es indivisible, es amor, es paz, es misericordioso. Él está rodeado de atributos que lo, lo identifican o lo muestran a nosotros su creación. Gloria al Señor Jesús. Entonces la teología es una herramienta muy importante que nos permite deducir, identificar, estudiar, comprender, analizar, investigar, preguntar, consultar todo lo relacionado a Dios. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos un concepto equivocado a raíz de los diferentes pensamientos que hoy en día existen, que se los conocen como dogmas. Son pensamientos, ideas, conclusiones de las cuales la gente ha llegado a malinterpretar muchos conceptos de la Biblia, haciendo conceptos para sí, haciéndoles creer que ellos pueden creer a Dios a su manera, pero en realidad no es así. Si nosotros estudiamos bíblicamente cada proceso relacionado a las diferentes dispensaciones que existen en la Escritura, podemos llegar a la conclusión de que Dios se ha manifestado de diferentes maneras y Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, como lo dice el libro de Hebreos, el capítulo 1, el verso 1 en adelante. Que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en estos tiempos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero del todo y por quien asimismo hizo el universo. Gloria al Señor Jesús. Entonces,
La teología en sí, gloria al Señor Jesús, está arraigada de diferentes herramientas, diferentes tipos de teología, como se mencionaron en el curso: la teología sistemática, la teología bíblica, la teología histórica, la teología práctica y muchas. Esos son los tipos de teología que hoy se conocen. Gloria al Señor Jesús. Y de allí parten muchos estudios o muchas herramientas que nos ayudan a la interpretación, y se clasifican de muchas maneras. Hay muchas materias, muchas doctrinas, muchas formas en las que nosotros podemos interpretar las escrituras, como por ejemplo en la teología o en la clasificación de la teología tenemos la bibliografía, la teología propia, la cristología, la neumatología, la angeliología, la antropología, la amartología, la soteriología, la eclesiología, la escatología. Entonces, esas son diferentes ramas de la teología, o las diferentes materias que se utilizan en la teología para poder comprender, analizar y estudiar lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Gloria al Señor Jesús. Entonces, para poder iniciar en la teología, o para nosotros poder entender, porque de pronto así iniciaron muchas personas a raíz de la historia, de cómo conocer más la palabra de Dios a través de las preguntas, a través de su razonamiento, a través de llegarse a preguntar por qué se dice esto, por qué investigar a fondo lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. No quedarnos solo con un solo concepto, sino tratar de comparar varios conceptos y utilizar la razón para nosotros llegar a una conclusión correcta y verdadera, como algo me ocurrió a mí en una ocasión. Yo cuando recién comencé el camino del Señor, o cuando recién estaba escuchando la palabra de Dios en la Refán, gloria al Señor Jesús, estaba iniciando, y en una ocasión un testigo de Jehová, un hombre de la doctrina o del dogma, testigo de Jehová, me hizo una pregunta, y él hablaba sobre el Padre y el Hijo, que lo mismo que hace el Padre hace el Hijo, y por eso ponía a Jehová en un estatus más alto y a Jesús en un estatus más bajo. Y me decía eso, y yo le refutaba y le decía que no, que Jesucristo era Dios, que Jesucristo es Dios manifestado en carne, y le refutaba. Pero él me hizo una pregunta y me dijo: anda y consulta. La Biblia habla sobre la diestra de Dios y dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Y me dijo que vaya a consultar eso en el diccionario. Yo consulté la palabra diestra en el diccionario, y el significado era: diestra significa derecha. Eso significaba, ahí estaba el concepto, derecha. Entonces yo regresé donde él y no le pude seguir refutando, porque dije, no sabía qué hacer, no sabía qué decir. ¿Por qué? Porque solo me había quedado con ese concepto de que diestra significa derecha. Entonces mi mente razonalmente decía: entonces derecha, Jesús está sentado a la derecha de Dios. Pero ¿cómo puede ser esto posible si la Biblia me muestra que Jesucristo, en 1 Juan 5:20, Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna? Entonces, ¿cómo yo llegué a entender y a comprender esto? A través de investigar, a través de consultar. No quedarme solo con esa respuesta, sino ir más allá. Yo quería conocer más allá. Entonces me puse a investigar en diferentes fuentes, a través del internet, libros, y, y me hablaban acerca de la diestra de Dios. Y había un concepto que me llamó mucho la atención en cuanto a la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es espiritual, Dios es espíritu. Significa que Dios no tiene derecha ni izquierda. Gloria a Dios. Dios lo llena todo. Él se sienta sobre el círculo de la tierra, dice la Biblia. Él lo llena todo. Él es espíritu. Entonces, cuando la Biblia habla de la diestra de Dios, se refiere a su poder, a su autoridad, a su centro, a su dominio. Eso significaba la palabra diestra en la naturaleza de Dios.
Entonces, llegué a la conclusión que cuando la Biblia dice que Jesucristo se sentó a la diestra de Dios, no quiere decir que se sentó a la diestra, que hay un trono grande y un trono pequeño. No, hay un solo trono y en ese trono solo se sienta Dios. Entonces, llegué a la conclusión de que cuando la Biblia dice que Jesús se sentó a la diestra de Dios, significa que se sentó en el centro, en el poder, en el dominio, en la autoridad. ¿Sí ven? Entonces, no hay que quedarnos con un solo concepto. La teología se basa en investigar a fondo, investigar a fondo la realidad de lo que Dios nos muestra, porque no podemos estudiar a Dios. Lo que podemos estudiar es lo que Dios nos revela a través de su palabra, lo que está escrito allí, que es esencialmente sin errores. La Biblia no tiene errores, salvo por las diferentes escrituras que se han traducido alrededor de la historia. Hay gente que ha torcido las escrituras a su propia conveniencia, pero la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios no puede ser cambiada. Es algo fundamental. Bueno, eso es todo lo que puedo aportar y lo que cómo aplicaría yo este conocimiento a motivar a otros hermanos, otros jóvenes de la iglesia a seguir entendiendo la palabra de Dios, a seguir conociendo, a seguir investigando, a seguir en adelante, a seguir profundizando en los temas de la palabra de Dios, aprendiendo cada día de su palabra. Entonces, hasta aquí con el video. Dios les bendiga a todos los que puedan visualizar este video, a todos mis seguidores de YouTube, a todos los que están en esta hora visualizando este video, que Dios los bendiga y adelante en el Señor Jesucristo.